Buen día al público y a la comunidad universitaria que nos están sintonizando. Mi nombre es Carlos Martínez y se me ha concedido el privilegio de ser... lo tomo. Se me ha concedido el privilegio de ser su expositor. El tema a tratar ahora es la situación de marginalización, atraso y vulnerabilidad de los pescadores artesanos en la zona costera de El Salvador. Antes de entrar en materia, me gustaría agradecerle a mis compañeros porque detrás de lo dicho por mí y de los resultados de la investigación hay un arduo trabajo cooperativo. Así que agradecerle a Bárbara Mejía, a Catherine Manzano, a Abraham Orellana y a Alexander Berardi por ser parte de este trabajo. También agradecerle a nuestro licenciado Valmore López por la oportunidad y la orientación. Y agradecerle a los pescadores del Puerto de la Libertad, William Rosa, a Edu Víguez Hernández, también agradecerle a Nelson Matas y a Miguel Hernández por brindarnos información primaria por medio de las entrevistas. Demos paso a la exposición y entre los objetivos generales tenemos el analizar las causas que generan la vulnerabilidad y marginalización en los pescadores de toda la zona costera de El Salvador. Estos van a ser dos conceptos que vamos a retomar en breve y el analizar esas causas se ha hecho con el propósito de identificar aquellos retos que frenan su desarrollo y aprovechar las oportunidades que se presentan en la actualidad. El primer objetivo específico es conocer los aspectos técnicos, organizativos y administrativos de los pescadores marítimos artesanos y de las entidades gubernamentales encargadas de la actividad pesquera. El segundo objetivo, y a diferencia del anterior, es conocer las características evolutivas de estos aspectos anteriormente mencionados, que la actividad pesquera artesanal ha presentado en el ámbito del modelo de subsistencia en El Salvador desde 1950-60 hasta la actualidad. El propósito de evaluar esta evolución es conocer si ha habido una estaticidad, es decir, una permanencia, la ausencia de un cambio en la utilización de estos aspectos, lo cual podría explicar una de tantas razones que den como resultado a la permanencia de la situación de subdesarrollo, atraso y vulnerabilidad en los pescadores de la zona costera. Como último objetivo tenemos proponer alternativas de diversificación y organización y producción que le permita a los pescadores alcanzar estabilidad socioeconómica y autonomía financiera. Al finalizar la exposición hay un apartado para estas propuestas y lo que se busca es básicamente cambiar tanto en la política económica como en la misma visión de los pescadores su forma de actuar y de cómo ver las actividades primarias, específicamente la pesca. Entremos de lleno en materia y vamos a hablar acerca de la formulación y evaluación del problema. Nos vamos a preguntar, ¿por qué decidieron estudiar este tema? Y es que como grupo tenemos muy presente que la situación de los pescadores nunca ha sido la mejor y ya se va a argumentar al respecto del por qué. Y también tenemos presente de que esta es una actividad económica que es sumamente vulnerable a las influencias del entorno. Pero para evaluar el problema, comencemos desde la raíz. Y todos sabemos de que a nivel global ha habido una evolución en el modo de producción dominado por un hegemón capitalista. Entonces, pese a ello, persisten alternativas económicas tradicionales, alternativas económicas artesanales, es decir, aquellas alternativas que están disociadas de la dinámica capitalista. En 1990, Valenzuela Feijó evidenció de que en la periferia el capitalismo genera como producto natural de su propia naturaleza una afectación en las oportunidades del trabajo, una afectación en la valorización real de los salarios, en la concentración de la población urbana y por tanto una invisibilización o desaparición, podríamos decir, de las actividades en el campo. Entonces las personas relacionadas con las actividades primarias se ven obligadas a subsistir con empleos marginales al borde del sistema. ¿Cómo podríamos explicar esto? Que como estrategia última, estas personas para subsistir tienen que utilizar la totalidad de su fuerza de trabajo como la única forma para tratar de incorporarse en un modelo de dinámica capitalista. Y aparte o en paralelo a ello, el gobierno ha desvanecido su apoyo ante estas personas, ante este sector para dinamizar aquellos sectores estériles de la economía. Estoy hablando del sector terciario, el sector servicio, y hay un abandono del sector agropecuario. Pero creo que no hay una mejor manera de visualizarlo que viendo la participación promedio de la pesca.
perdón, de la participación promedio del sector agropecuario sobre el PIB nacional. Y es que en 1990 este tenía una participación del 16.4%, que si me lo preguntan a mí es una participación bastante baja para un sector de suma importancia. Pero no limitemos la suma importancia únicamente a que es importante desde el aspecto económico, porque el sector agropecuario no es importante solo porque genera un mercado. No es importante solo porque genera crecimiento económico, sino también extendamos su importancia hasta el aspecto social, corporal y vital. Es decir, es importante porque es la única actividad económica capaz de reproducir la riqueza de la tierra y con ello reproducir la vida misma de nosotros. En 2020 vemos de que hay una evolución descendente de la participación de la producción agropecuaria, mermada en 11 puntos porcentuales. Si los agregados macroeconómicos nos decían antes que ya era muy baja, imagínense ahora. Entonces hay evidencia de que hay síntomas de una estructural destrucción de la dinámica de estos sectores. Por si fuera poco, ahora evaluemos la participación promedio de la pesca. Desde 2005 hasta 2018 había una participación del 0.34% con una desviación estándar de 0.04 puntos porcentuales. ¿Qué significa esto? Significa que en 13 años la participación promedio de la pesca ha orbitado entre 0.3% y 0.38%, evidenciando problemas estructurales de estancamiento porque hay una ausencia del crecimiento de la pesca a lo largo de estos 13 años. Por lo tanto, podríamos decir que aquellas personas que están relacionadas a la cadena de valor del sector pesquero tienen una baja probabilidad de alcanzar niveles óptimos de vida, pues hay evidencia macroeconómica de que no evoluciona este sector para bien. Luego tenemos aquí el salario mensual promedio de los pescadores. Me gustaría hacer un paréntesis, puesto que aquí puede haber un gran margen de error, ya que solo se han utilizado 4 entrevistas y determinamos de que el salario mensual promedio es de $240 y $300. Pero para robustecer la información acudamos a lo dicho por el técnico asesor de la Unidad Ecológica Salvadoreña, Gregorio Ramírez, quien él decía el año pasado en uno de sus estudios promedió que el salario de los pescadores estaba cerca de los $290.34. Y a primera vista o de forma superficial podríamos decir, no está mal porque parece un salario que está por encima del mínimo del sector agropecuario. Sin embargo, tanto la información primaria y secundaria nos dijeron de que ninguno de los pescadores están exentos de situaciones variables. Y es que, como mencioné al principio de la formulación del problema, ellos son afectados, son vulnerables a los cambios en el entorno. Entonces, esta situación puede cambiar y en breve vamos a determinar el porqué. Veamos la formulación de las hipótesis. Y la número 1 es que la ausencia de la organización pesquera es un obstáculo que reduce el poder de negociación de los pescadores en el mercado. Y la 2, el bajo nivel técnico y la falta de innovación a lo largo de todos los eslabones de la cadena de valor de la producción pesquera artesanal es el factor fundamental que imposibilita el desarrollo socioeconómico de los actores de la actividad. Recordemos que nivel técnico no se asocia únicamente a, la innovación no se asocia únicamente a innovación tecnológica. Nathan Rosenberg dice de que también deben haber innovaciones en la organización y además no depende únicamente de ellos el innovar en estos sectores, porque recordemos que estamos hablando de un sector de subsistencia donde apenas les alcanza para satisfacer sus propias necesidades. Pasemos a la base teórica de nuestro tema, es decir, lo que sostiene nuestra investigación, y definamos qué es la marginalización y qué es la subsistencia. La marginalización, es necesario saber de que hay una protección excesiva sobre aquellos sectores modernizados en la sociedad capitalista, lo que significa que aquellos que no se han modernizado no gozan de estos privilegios. Entonces, son aquellas personas que normalmente son definidas como las personas informales y que no han sido capaces de adaptarse a las exigencias de una sociedad moderna. Por lo tanto, han sido marginalizados, han sido desvinculados, han sido apartados de las exigencias que pide el nuevo sistema capitalista moderno, porque ellos no tienen las posibilidades mínimas educativas, no tienen las habilidades para ofrecerle a las empresas modernas capitalistas. Por tanto, ¿cómo podríamos definir o a qué se asocia la marginalización? Se podría asociar
a dos tipos de personas. Aquellos que han perdido su ocupación permanentemente debido al progreso técnico, y también aquellos que ya no pueden ofrecer trabajo a la economía formal, o aquellos que nunca han sido capaces de ofrecer trabajo a la economía normal debido a su incapacidad, ya sea por el nivel educativo, ya sea por la baja especialización o el bajo nivel técnico. Entonces ellos se ven obligados a subsistir con empleos marginales al borde del sistema. Luego tenemos el cambio tecnológico, que para definirlo acudimos a la teoría de Nathan Rosenberg y a la teoría de James Mueller, quien este último decía de que es un mecanismo que promueve la reproducción ampliada y la condición de vida de las personas. La genialidad de este concepto es que habla de promoción de reproducción y ampliación de las condiciones de vida, es decir, que está relacionado el cambio tecnológico con el factor social, y además para alcanzarlo debe haber una combinación de 4 componentes. Comencemos con el conocimiento. Decía Nathan Rosenberg que el conocimiento es quizás la actividad más costosa de todas. ¿Por qué? Porque el cambio tecnológico no nace de forma esporádica, sino que tienen que haber cambios sucesivos, tienen que haber incorporaciones de nuevos conocimientos de forma continua que generen a lo largo del tiempo una mejora de los conocimientos y a la vez que los complejicen. Ahora, la técnica, según Nathan Rosenberg, es una combinación, es un cuerpo de esos conocimientos que se acoplan y generan nuevas tecnologías. La organización, el mismo Rosenberg decía que la innovación en la organización es incluso igual de importante que la misma innovación en las tecnologías. Y luego en el producto, nosotros sabemos que el producto del sector agropecuario de por sí o por naturaleza tiene bajo valor agregado. Entonces debería de haber una intervención de las personas para que puedan procesarlos y generar o materializar sobre ellos un nuevo valor. Por último, vamos a definir qué es la pesca artesanal, y según el artículo 41 del reglamento de la Ley General de Ordenación y Promoción de la Pesca y Acuicultura, se dice de que podrán utilizar embarcaciones los pescadores artesanales de remos con motor fuera de borda hasta 10 metros de eslora, o embarcaciones con motor estacionario de hasta 180 caballos de fuerza. FAO acepta esta definición, pero también agrega de que aquellos pescadores artesanales son los que pescan por debajo de las 50 millas después de la costa, son también aquellos que tienen una mayor utilización de capital humano por sobre el capital tecnológico industrial, y también son aquellos, podríamos decir, de que en términos, recuerden esta palabra, que trabajan jornadas relativamente bajas, son relativamente bajas. En el marco legal le corresponde al Estado, es el Ministerio de Agricultura y Ganadería quien es el órgano rector, y de este depende el Centro de Desarrollo de Pesca y Acuicultura, el cual es el que da los permisos para que se lleve a cabo la actividad. También tenemos la Ley General de Ordenación y Promoción de Pesca y Acuicultura y las políticas nacionales de pesca y acuicultura, que buscan propiciar el óptimo aprovechamiento de los recursos pesqueros, sistematizar y modernizar una nueva institucionalidad normativa del sector y promover el aprovechamiento ordenado de nuevas alternativas competitivas de producción, garantes de una rentabilidad económica, social y ambiental. Pasemos rápidamente a los antecedentes históricos. En Latinoamérica surge la pesca como una alternativa en pequeña escala para aquellas personas que tenían escasos recursos y que encontraban en la pesca su única fuente de ingresos y de seguridad alimentaria. Definamos rápidamente los antecedentes específicos para El Salvador que se relacionan a los 4 componentes del cambio tecnológico que habíamos mencionado en primera instancia. El primero se relaciona al conocimiento y la técnica, y es que antes se pescaba con una red de mano, la pesca se realizaba de forma individual. El segundo, relacionado con la organización, es que en los años 60 se crea la primera cooperativa, y relacionado con el producto, tal como salía el pez del agua se comercializaba, es decir, que no había una intervención humana a menos que sea un procesamiento estacionario en Semana Santa, que se sala y se seca el pez. Luego pasamos a los aspectos socioeconómicos de la situación actual. Habíamos dicho que el técnico asesor de UNES había determinado que el salario promedio de los pescadores es de 290.34, pero también habíamos dicho de que estos no están exentos de afectaciones del entorno, por lo cual esto puede variar, y aquí está la tabla que nos va a explicar eso en breves.
Tenemos también la encuesta de Ospesca a nivel centroamericano, quien determinó que menos del 16% de los pescadores tienen una formación secundaria y menos del 1% de estos tienen una formación universitaria. Además, el 75% de los entrevistados, como se menciona aquí, nos dicen de que se han dedicado a la pesca por la tradición. Si me regalan el espacio, les puedo dar un ejemplo de Eduvíguez Alfaro, quien nos dice que tiene 75 años de edad y se dedica a la pesca desde los 15 años por impulso de sus padres. Aquí quizás en la situación de Eduvíguez podemos dibujar la representación tanto de la marginalización, de la vulnerabilidad y la subsistencia. ¿Por qué es marginado? Porque él se dedica a esto desde una pequeña edad, se ha dedicado 60 años de la pesca y él nos comentaba que es lo único que sabe hacer. Entonces, él no tiene capacidades técnicas o capacidades educativas para poder ofrecerle a un mercado capitalista, por lo cual la pesca es lo único que le queda de subsistencia. ¿Por qué podríamos decir de que es vulnerable? Puesto que paradójicamente aquellas personas que están fuera del sistema formal son los menos desprotegidos, no tienen protección social. Entonces, este señor que tiene 75 años nos comentaba de que él no puede dejar de realizar esta actividad hasta que el cuerpo se lo permita, porque no tiene seguridad social y tiene que seguir él aportando a la casa porque tiene obligaciones. Entonces, habido eso, veamos ahora las variables que determinan o que pueden influir en el salario de los pescadores. Y estas pueden ser factores endógenas y factores exógenos. Las endógenas creo que son un poco obvias. Podemos poner un ejemplo. El volumen de la producción puede depender de cuántos barcos yo ponga a flote. Puede depender de la cantidad de horas que yo le dedique o de la capacidad de almacenaje que yo tenga en las embarcaciones para al regresar a la costa llevar mayores volúmenes de pesca. Pero eso es muy obvio, pero ¿cuáles son aquellos factores exógenos que también pueden influir en ellos? Y aquí tenemos, por ejemplo, en el volumen de la producción es la condición ambiental. Ya sea porque hay vientos agresivos, oleajes, temperaturas del agua elevadas, incluso nos decían los periodos solunares que si la luna está llena, a los peces no les da apetito y no pueden ir a pescar, si las mareas son agresivas, etc. El problema es que estas condiciones no son independientes, es decir, se puede dar una tras la otra y pueden afectar a la jornada de trabajo de los pescadores, por lo tanto puede afectar a sus ingresos. ¿Por qué? Porque nos decían de que si el viento y el oleaje es demasiado agresivo, ellos no pueden trabajar. Han habido ocasiones en las que se van a trabajar por pura necesidad, aunque las condiciones no se lo permitan, y regresan a casa solo con el hielo. Entonces no les renta a ellos hacerlo. El coste-beneficio de la pesca es incierto, hay variables alternas que afectan sus condiciones. En el precio de la venta, por ejemplo, tenemos que hay una discriminación de precios. Hagamos justicia al objetivo que decía de que puede ser que la organización impulse el poder de negociación. Y es cierto, porque como apenas el 18%, es decir, más del 80% de las personas no están organizadas, hay una discriminación de precio en el mercado. O sea, los acaparadores, los compradores son los que ponen el precio en el mercado y ellos únicamente tienen que aguantar porque no tienen de otra, pero no hay una organización que impulse su poder de negociación. También hay un juego de la oferta y la demanda que afecta el precio del producto. También hay posibilidades en la venta que se afectan por la discriminación. Comencemos por la especie. Por ejemplo, ellos pescan por arrastre, no saben si van a pescar anguilas o medusas. Las anguilas o medusas no tienen un mercado, por lo cual le quitan espacio de almacenamiento a sus embarcaciones, pero no se las van a comprar por la ausencia del mercado. Y también hay una discriminación del tamaño, del peso y de la madurez. Todo eso afecta a cuánto van a recibir, independientemente si el volumen de la pesca es elevado o es muy bajo. Otro de los factores importantes, y quizás el segundo más importante, son los costos de viaje, porque nos dicen de que para cada embarcación, es decir, no es semanalmente, no es mensualmente, sino por cada embarcación ellos tienen que hacer un gasto excesivo en la gasolina. Entonces, si hay afectaciones en este precio, hay afectaciones también en sus ingresos. Por ejemplo, en El Salvador, si mal no recuerdo, el 2 de noviembre hubo una 18º incremento del precio de la gasolina. Esto ha estado afectando a la situación de las personas a lo largo del año, porque son vulnerables a los factores exógenos. Ahora movámonos a la producción pesquera.
Y recuerden que yo les dije que son jornadas de trabajo relativamente bajas, pero relativamente bajas si las comparamos a las jornadas de trabajo industriales que se extienden de 15 a 6 meses. Pero si estamos hablando de jornadas laborales terrestres, es decir, que no incluyen a la pesca, son 16 horas más largas que las del salario formal, es decir, un 300% mayor. ¿Para qué? Para recibir un salario por debajo del mínimo, por encima del mínimo, es decir, incierto. Tenemos que por cada embarcación de 3 a 4 pescadores se someten y que los costos de esta embarcación los muestra esta tabla. Es decir, de que esto no es representativo de todos los pescadores, puesto que algunos pueden gastar más, otros menos, pero esto nos da la idea de que son elevados los costes por embarcaciones. La gasolina son por cada una de ellas entre 25 y 30 dólares, el aceite para motor 5 a 6, el hielo de 10 a 12, la carnada 5, suministros alimentarios 5 y el servicio portuario 3 a 5, dando como mínimo 53,50 por cada embarcación. Luego tenemos que cuando ellos embarcan pueden tener un volumen de pesca equivalente a un valor monetario que se encuentra entre los 0 dólares y los 350 dólares. Podríamos decir, wow, 350 dólares es bastante, pero también 0 dólares es muy poquito. Y es que se debe a que en la pesca hay días buenos y hay días malos. Así como les comentaba, pueden regresar solo con el hielo o pueden regresar con un buen volumen de pesca, pero no se sabe. Demos un ejemplo. Digamos, vienen con un volumen de pesca equivalente a un valor monetario de 200 dólares. Entonces, este valor monetario tiene 3 diferentes formas de distribución. La primera, esos 200 dólares se tienen que distribuir equitativamente entre cada uno de los 3 o 4 pescadores que se someten a la embarcación. Número 2, cada quien tiene que apartar de ese volumen de pesca entre el 10 y el 5% de lo producido para el consumo propio. Y finalmente, de la venta del volumen de pesca tienen que apartar un porcentaje para el mantenimiento de los barcos, del motor, de las redes. Entonces, este valor monetario conseguido se reduce. Y por tanto, estamos hablando efectivamente de un sistema de subsistencia. Ahora vamos a hablar de las técnicas de producción y hagamos justicia al objetivo que decía que íbamos a ver la evolución de los aspectos. En los antecedentes yo les dije que les iba a comentar los 4 componentes. Entonces, evaluemos de forma somera si han evolucionado. La técnica dijimos que era con una cuerda de mano y en la actualidad se hace con peces, pesca con redes de arrastre y también en los 50 se hacían con canoas, ahora se hacen con embarcaciones a motor. Efectivamente hay una evolución. Los conocimientos, antes eran conocimientos no muy especializados en los especímenes y únicamente el uso de las canoas y las redes. Ahora hay el manejo de los motores, uso de redes y líneas de elaboración de redes y conocimientos sobre especímenes marítimos. También hay una evolución. Luego la organización, dijimos que en los 60 se crea la primera cooperativa. Ahora existen 62 cooperativas, pero solo 14 están funcionando y solo el 18% de los pescadores están organizados. Hay una evolución, en términos concretos sí hay una evolución. Y el producto dijimos de que como sale del mar se comercializa. En la actualidad es lo mismo, se comercializa y el único procesamiento que existe es estacional. Pero si nos ponemos críticos podemos ver de que pese a que hay una evolución, la evolución es dispar. ¿Y qué decía Nathan Rosenberg en su prefacio sobre ¿cómo se llama esto? Que se tienen que acoplar las tecnologías, decía él. Entonces, vemos de que hay una evolución dispar y por lo tanto, diría Rosenberg, esto generaría cuellos de botellas tecnológicos que no permiten que evolucione o que se desarrolle de forma eficiente o óptima la actividad de la pesca. Entonces, evaluémoslos a cada uno. El producto no ha evolucionado, se siguen utilizando los mismos medios que hace 70 años. La organización sí ha evolucionado, pero es deficiente. De las 62 cooperativas funcionan solo 4 y solo el 18% de los pescadores están organizados, por lo cual se necesita una intervención que ayude a estas personas a saber cómo organizarse, porque es deficiente. Los conocimientos habíamos dicho de que se juntan y crean un cuerpo
llamado técnica. Entonces, observemos la técnica. Antes, el único objeto de trabajo que tenían para trabajar era la cuerda de mano y el medio de trabajo eran las canoas. Ahora se usa, pescan con redes de arrastre, pero esta es permitida únicamente por las embarcaciones a motor. ¿Y esas embarcaciones a motor son innovaciones propias? No, son innovaciones exógenas, por lo cual hay una dependencia en el sector pesquero de las innovaciones exógenas. Y decía Müller, el problema de que nosotros optemos por esas innovaciones que no nos pertenecen es que no las utilizamos para lo que fueron hechos, es decir, no alcanzamos el máximo de la eficiencia y la optimización, por lo cual podríamos concluir de que en el sector pesquero se muestran reacios al cambio tecnológico, no buscan oportunidades para innovar, y debería de haber oportunidades de innovación autóctona, es decir, que nazcan acá. Luego vamos a pasar a la organización comunitaria. Habíamos dicho de que efectivamente el 82% de los pescadores son independientes y que 18 son miembros de organizaciones comunitarias. Y la asistencia estatal es que por la implantación de la veda se les está ayudando con canastas de víveres, además de recibir bonos valorados en 450 y $100. Pero únicamente el 10% de la población pesquera ha sido beneficiada. Pasemos rápidamente a las conclusiones y recomendaciones. La primera es que uno de los problemas fundamentales que afectan el desarrollo de la pesca artesanal es el limitado accionar que tiende a Sendepesca dentro de la actividad, y debería de haber un fortalecimiento operativo de Sendepesca a manera de expandir sus funciones y presencia en la actividad con el fin de involucrar e identificar a más pescadores. ¿A qué nos referimos con fortalecimiento, con involucrar, con identificar? En el marco legal habíamos dicho de que Sendepesca únicamente autorizaba la actividad de la pesca. Pero ¿qué pasa si hay un involucramiento mayor? El de capacitar a los pescadores, ya sea para que haya un crecimiento vis a vis de los componentes del cambio tecnológico y evitar lo que decía Nathan Rosenberg, esos cuellos de botella tecnológico. Por lo tanto, debe haber efectivamente un involucramiento para que estas personas se junten, cooperativicen y puedan ganar un mayor poder en el mercado. Y también a identificar, ¿por qué? Porque las personas organizadas son más fáciles de identificar, y esto podría posibilitar de que se actualizaran los datos estadísticos de la pesca. Decía ProPesca este mismo año que desde el 2006 no se han actualizado, y el problema de ello es que no se pueden aplicar políticas económicas efectivas porque no hay datos sobre lo cual hacer, y también la inversión es riesgosa porque no se tienen datos. Luego pasamos al padecimiento del subdesarrollo estructural en los aspectos técnicos, sociales y organizacionales de los pescadores. Dificulta la posibilidad de superar sus estados de empobrecimiento. Entonces se recomienda que deben innovar introduciendo nuevas técnicas de pesca, nuevos productos de pesca, incursionando en nuevos mercados, cambiar su estructura organizativa. Nuevamente debe haber un crecimiento no de una, no de dos, no de tres, sino de los 4 componentes del cambio tecnológico. Y finalmente, la asistencia que el gobierno presta a los pescadores actualmente es una forma de víveres, bonos y herramientas. El problema de ello es que se limita a políticas desde una perspectiva cortoplacista. Entonces, las políticas económicas para solucionar el problema de raíz y no temporalmente deben construirse desde una visión de largo plazo y deben ser complementarias entre sí. Es decir, si uno le regala víveres y bonos a las personas, lo que crea es un estado de dependencia. Es decir, no se está solucionando un problema, se está maquillando un problema, y lo que se está haciendo es únicamente retrasando para que se lleguen a esas consecuencias, a esos efectos de la consecuencia. Por lo cual deberían de haber problemas que ataquen la estructura, que sean complementarios y que tengan un sentido en el largo plazo, para que en el futuro los pescadores no dependan de víveres, no dependan de bonos, sino que sean autosuficientes, que sean autónomos, que garanticen ellos mismos sus propias tecnologías. Y bueno, con eso termina mi participación. Les agradezco su atención.